Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un programa muy especial de Debate 22. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un asunto maravilloso, único a nivel mundial, y es para mí un privilegio saludar a Antonio García Costa. ¿Cómo te va? Hola, pues un gusto, qué padre estar aquí contigo platicando de estos temas. A ver, tú eres director de algo y quiero que se lo digas al público de Canal 22, tanto en México como en Estados Unidos. Venga. Bueno, pues trabajo en el Museo Edward James, que es un nuevo museo que se acaba de establecer en Xilitla, el lugar donde Edward James hizo un jardín surrealista de fama mundial. Y pues es muy interesante trabajar con el tema de este personaje multifacético, un excéntrico, le decían el último gran excéntrico inglés. Tú debes de ser como muy feliz porque alguien que trabaje con este personaje, bueno, flota todos los días de placer. Flota uno de placer en Xilitla porque es un lugar maravilloso. Usted en casa, por favor, tome nota. Vamos a establecer la situación, ¿ok? ¿Qué es el surrealismo? Porque, ojo, en México tenemos como que la mala costumbre de decir que algo extravagante, que algo peculiar es surrealista, pero no. Yo creo que el surrealismo es algo que merece respeto y una lectura mucho más profunda. ¿Qué es el surrealismo? Bueno, eso yo creo que lo que decías de que cuando vemos algo extraño le llamamos surrealista, tiene que ver con que el surrealismo buscaba la capacidad de asombro, ¿no? Entonces buscaba los encuentros fortuitos, los encuentros entre cosas que parecen muy distantes y que de pronto las ves juntas y eso te ocasiona algo. Ok. ¿Quiénes fueron los grandes exponentes universales del surrealismo? Bueno, ellos comenzaron en Francia, por ahí de 1919, 1920. Entonces tenemos que imaginarnos, hace 100 años están en este periodo que acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y los europeos están como muy decepcionados de que lo que ellos creían que era civilización se había tornado en barbarie. Y ellos dijeron, bueno, ¿dónde buscamos, no? ¿Dónde buscamos alternativas? Y por ahí se toparon con los escritos de Sigmund Freud, la idea de que además de la mente consciente tenemos como esta otra parte mucho más grande, mucho más interesante de la mente, donde están todos nuestros impulsos primarios, desde los más básicos, ¿no? O sea, la parte como más instintual de nuestra mente. Y ellos dijeron, bueno, ¿por qué no nos asomamos ahí? Nada más que a diferencia del psicoanálisis, que lo que quería era asomarse ahí para curar, para controlar, para sublimar. Ellos querían simplemente echarse el clavado y a ver qué encontraban. Entonces el surrealismo fue un movimiento que, como se asomaba a esa parte de la mente donde está lo instintual, retaba a todas las convenciones sociales. Imagínate, ahí te encuentras los impulsos sexuales, la violencia, lo que no tiene filtro. Entonces era posible desde ahí hablar sin tener que pensar en si estabas diciendo algo aceptable o no aceptable. Y ellos dijeron, igual y asomándonos ahí podemos recuperar al individuo, llevarlo a que revolucione su mente y a partir de ahí ocasionar la revolución social, o sea, que ya se extendiera ese cambio. ¿Quiénes son los grandes exponentes del surrealismo? Dame nombres para que la gente se emocione. Bueno, pues el poeta que escribió el primer manifiesto, es decir, como una declaración de principios de qué querían hacer, se llama André Breton, un poeta francés y pensador, pero aunque empezó como un movimiento literario, con los que tenemos mayor familiaridad es con los pintores y pintoras ahora, que afortunadamente ya se habla más cada vez de las mujeres artistas. Están ahí Salvador Dalí, Joan Miró, Max Ernst. De las mujeres, creo que las más conocidas aquí en México serían Leonora Carrington, Remedios Varo, también hasta cierto punto, y hay mucha discusión, Frida Kahlo. Sí, y son muchísimos. Es un movimiento que fue muy internacional, de tal modo que no solo estuvo en Francia, sino que se extendió y además como empezó, te decía, a principios de los 20, pero se extiende y de pronto llega la Segunda Guerra Mundial y muchísimos europeos en general, pero de los intelectuales también, tienen que emigrar y se van a Estados Unidos y a México. Entonces, por ahí hay un movimiento importante de surrealismo que se va de Europa hasta Estados Unidos y aquí en México, en la Ciudad de México en particular, pues hay un núcleo muy importante. ¿Y qué me dices de Luis Buñuel?
que muchas personas lo ubican perfecto. Por supuesto, Luis Buñuel también, y que también estuvo tanto en Europa como en México, y que hizo pues de las películas más identificables del surrealismo. Hay una que se llama El perro andaluz, y este perro andaluz lo hizo en colaboración con Salvador Dalí, y decían que su principio para avanzar en el proyecto era que no tuviera como una lógica explicable, o sea, que no hubiera así como que, pues lo que uno normalmente busca, ¿no?, en una historia para armar la estructura dramática, sino que aquí era como van saliendo las ideas, una especie de escritura automática, es decir, nada más dejar que fluyeran las ideas. Ya hablamos del surrealismo, ya hablamos de estos grandes artistas. ¿Quién es Edward James? Edward James es ni más ni menos que uno de los principales patrocinadores del surrealismo. Sí, él venía de una familia de muchísimo dinero y eso le permitió, fue como su mayor ventaja y su condena, porque de cierto modo tú y yo vivimos con ciertas limitantes, ¿no? La mayoría de la gente en el mundo vive con ciertas limitantes y él no tenía techo, o sea, él podía hacer lo que quisiera prácticamente. ¿De qué nacionalidad era? Él era inglés, nace en Escocia casualmente porque tienen una casa veraniega, su familia, pero creció en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, en una parte que se llama, está como a 2 horas por tren de Londres. ¿Qué tiene que ver este millonario inglés con el surrealismo y con México? Bueno, tiene con el surrealismo que es un colaborador y patrocinador de los surrealistas. O sea, él le daba lana a Salvador Dalí. Le daba dinero a él, a René Magritte, a Leonora Carrington, para que hicieran sus proyectos. ¿Y qué tiene que ver México con este señor? Digo, en Londres debió haber sido muy feliz, ¿verdad? Sí, es que él se viene para acá en los 40s y construye un jardín surrealista en la selva mexicana, en Xilitla. Y ese jardín surrealista hoy es un símbolo mundial de México, un espacio que todos tenemos que visitar alguna vez en la vida. Y al rato regresamos a eso porque ahora sí danos la gran noticia. Ya hay un museo de este señor. Sí, no sé, bueno, el proyecto ha estado como que en diferentes momentos intentándose, se hizo algún museo en alguna época, luego se retiró y ahora finalmente ya hay un museo en forma, pues para darle su lugar a esta gran figura. Vámonos a corte porque regresando quiero que profundicemos y que usted, en serio, apunte porque no se lo puede perder. Es un programa especial sobre el Museo Edward James aquí en Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 hablando del Museo Edward James y aquí nos acompaña el buen Toño. Oye, Toño, por favor, ahora háblanos de Xilitla, el jardín, el museo, porque yo creo que es un gran paquete. Sí, completamente. Bueno, Xilitla está en la Huasteca Potosina, en la parte sur de la Huasteca, y es un lugar que siempre estuvo como muy apartado. Es decir, para llegar ahí, aún hoy en día, de San Luis Potosí son unas 5 horas más o menos, si manejas. De la Ciudad de México serán unas 7, 8 horas. De Tampico 3. Y es llegar pues a un lugar muy especial con características también del clima muy especiales. Es un bosque húmedo subtropical, tiene partes que son bosque de niebla. Es un lugar muy bonito en cuanto a naturaleza. Yo he estado ahí y lo recomiendo muchísimo, porque además tienes cascadas, tienes el nido de las golondrinas, tienes muchas experiencias. Sí. Todo alrededor está lleno de lugares de interés, parajes naturales, ¿no? Y yo creo que esto es lo que atrajo a Edward James, pues que encontró su jardín del Edén. Y por eso él se va ahí y construye un jardín surrealista que mencionábamos que hoy en día es de fama mundial. ¿Sí es cierto que unas mariposas se le posaron y entonces él sintió el llamado de la naturaleza y bla, bla, bla? ¿O es como pura leyenda? Esa es la historia. Mira, una de las cosas más interesantes de Edward James es que está rodeado de mito. Entonces hay una versión inglesa de quién era él,
digamos, de entre la aristocracia y las clases altas, lo que dicen de él, que lo veían pues como este rebelde niño malcriado. Y hay otra versión mexicana de quién fue Edward James, porque es como caído del cielo, alguien que llegó a patrocinar un proyecto millonario en medio de la nada, en un lugar muy remoto, y que de pronto le dio empleo a unas 60, 70 familias, construyendo unas estructuras que nadie entendía por qué estaban ahí, ni para qué servían, ni qué iba a ser de ellas. Ir al jardín escultórico o jardín surrealista es muy, muy buen paseo. Incluso luego vas y te bañas en las pozas y es como realmente buena experiencia turística. Pero es una gran experiencia cultural, porque sí es cierto que estos grandes nombres del surrealismo fueron ahí con Edward James y conocieron ese jardín y lo asesoraron, y este avión que está tirado y estas escaleras que no conducen a ningún lado. ¿Es cierto? Bueno, pues hay muchas historias alrededor de eso. Por ejemplo, se decía que si Dalí había ido, yo no he encontrado como mucho que lo sustente, pero Leonora Carrington sí estuvo ahí. ¡Wow! Ella estuvo tanto en el sitio donde se hizo el jardín escultórico como en el pueblo, porque el jardín está a 2,5 kilómetros del pueblo, y ahí vivía la familia Gastelum, que era como pues, el brazo derecho de Edward James, quienes le ayudaron pues, a completar este proyecto. Porque Edward James nunca se quedaba mucho en el país, en parte, porque como extranjero no podía pues, permanecer, no era residente. Y por el mismo motivo, él no podía tener propiedad a su nombre. Entonces, mucho estaba a nombre de la familia Gastelum. Y Leonora visitó la casa que ellos tenían en el pueblo, y ahí dejó un mural que todavía se puede visitar. Wow. Ellos, bueno, Edward James vivía en el jardín escultórico, ahí tenía su casa, su recámara, todo esto. Se quedaba en diferentes lugares, sí se quedaba en el jardín, se quedaba en el pueblo también, en la casa de los Gastelum, donde incluso pues, le asignaron cuartos donde él podía quedarse. Cuando tú visitas una zona arqueológica como Teotihuacán, pues es todo el día. Vas, caminas, te subes a las pirámides cuando puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vas al jardín surrealista de Edward James, ¿en cuánto tiempo lo recorres? ¿Sí vale la pena el viaje hasta allá para entrar ahí? Mira, actualmente la oferta ya es muy extensa. El jardín escultórico hoy en día se tiene que visitar con una visita guiada, que dura aproximadamente 1 hora y media. Pero el territorio James, o sea, lo que llegó a ser de su propiedad a través de los Gastelum, también tiene una cascada que se llama Los Comales, tiene otra parte que se llama Peristilos, que también es del jardín surrealista, con estructuras y todo, y tiene ahora la parte del museo. Entonces uno puede pasar ahí todo el día, o sea, te la vives, yo diría que sí, o sea, pasar el día completo en Xilitla y tal vez en la noche ir a aprovechar pues, los restaurantes, los bares. ¿Lo recomiendas para ir en familia con los niños? Sí, absolutamente, hay mucho que hacer, o sea, hay turismo de aventura, turismo cultural y pues el paseo, ¿no?, en la naturaleza. ¿Y es caro? No, Xilitla afortunadamente todavía no es caro. ¿Cobran la entrada a tu museo? Sí, cuesta 100 pesos o 50 con el descuento. O sea, 100 pesos. Sí. Y ahora sí, háblanos de este espacio. ¿Cómo es un museo de Edward James? Mira, la misión del museo es dar a conocer al personaje. Tenemos a una persona que tuvo un efecto muy fuerte, su presencia en Xilitla, al punto de que le cambió la identidad al lugar. Xilitla era cafetalero. Y a raíz de fenómenos naturales, de que el café ya no tenía la misma calidad, que se deja de dar, plagas del mercado, pues cambia un poquito el perfil del lugar y el jardín surrealista le permite convertirse en una atracción para el turista. Estamos viendo algunas imágenes espectaculares de tu museo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien montado está! Háblale al público de Canal 22 sobre lo que vamos a encontrar ahí. ¿Qué objetos? ¿Qué experiencias? Mira, el museo está compuesto es un recorrido biográfico, o sea, por la vida del personaje, y nos encontramos tanto la historia familiar, a través de fotografías, videos, tenemos libros que él publicó, porque él fue escritor, que es algo de lo que no se habla mucho, pero tiene unos 20 libros, sobre todo de poesía. ¡20! Sí, o sea, fue un escritor pues, bastante prolífico, y además de lo publicado, escribía todo el tiempo. Tú imagínate a alguien que se cartea con todo el mundo que conoce todo el tiempo.
Entonces, en sus archivos hay muchísimas cartas, postales, en donde podía escribir o agarraba una fotografía y la rayaba encima, etc. Tenemos mucho de ese material. ¿En tu museo vamos a encontrar alguna obra de estos grandes maestros del surrealismo universal? Sí, mira, que tenemos un cuadro que al parecer lo pintó con ayuda de Leonora Carrington. Entonces es un cuadro muy típico en su composición, en sus personajes, de Leonora. Y parece que lo hicieron entre los dos. Es un cuadrazo que yo creo que no se pueden perder. Y las principales piezas del museo, perdón, son lo principal que tenemos son moldes originales con los que se hicieron todas estas estructuras maravillosas que hay alrededor del museo. Vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa. Sí, esto no es un infomercial. Necesitamos poner algunos asuntos sobre la mesa, no se lo pierdan. Regresamos en un momentito más. Es un programa especial de Debate 22. Continuamos. Estamos de regreso en este programa especial de Debate 22 hablando del Museo Edward James que ustedes tienen que conocer, pero pues viene la parte escabrosa y lo siento Antonio, pero todo el tiempo estamos viendo en las noticias imágenes apocalípticas de un país lleno de violencia y que sea en las carreteras y que qué horror, qué miedo me da la vida. ¿Qué tan seguro es ir a Xilitla? Xilitla, afortunadamente, no tiene ese problema. Uno puede estar en Xilitla tranquilamente por la noche y todo. En mi experiencia no ha habido como de qué preocuparse. Claro, pues lo de siempre, ¿no? O sea, tratar de viajar de día. Las carreteras pues son pequeñitas, ¿no? Hay muchas que atraviesan la sierra, de aquí para allá atraviesan la Sierra Gorda. Sí, me consta. ¿No? Y lo mismo yendo de San Luis, atravesando la Huasteca, pues sí, son carreteras con muchas curvas. Entonces yo recomendaría siempre por seguridad pues viajar de día. ¿No hay aeropuerto? ¿Algún No, central camionera? Realmente sí, hay autobuses que llegan a Xilitla. Ah. También es muy conveniente ir en viaje organizado si tienen oportunidad, pero que no sea express, porque así como te llevan a Tolantongo de ida y vuelta, pasa con Xilitla y la verdad es que vale la pena quedarse la noche allá, que disfruten un poquito más, que la lleven mucho más tranquilo y que sea un itinerario que les permita visitar el museo, los comales, los peristilos y el jardín escultórico. Ya que estamos en estos asuntos delicados, ¿cómo conservas el legado de Edward James en un espacio geográfico donde tienes la humedad, el calor, la lluvia? Y me imagino que es como un reto, ¿no? Completamente. Muchas veces pensamos que los museos, pues tú pones los objetos ahí y ya está, ¿no? Pero hay un trabajo detrás que es estar supervisando que las cosas estén bien. Todos los materiales, por la humedad o los cambios de temperatura, pues se contraen o se expanden. Y eso es lo que lleva muchas veces a que se vayan dañando, ¿no? Nos pasa con todo lo que tenemos, pues todo con el paso del tiempo se va deteriorando. Y sí, es un reto en Xilitla definitivamente. Estamos a la mitad de la selva con una humedad de 80, 90%. Dios. Niebla frecuente, muchas lluvias. Entonces sí, tenemos que tener mucha precaución con lo que tenemos ahí. Piensa en papel, piensa en madera, todos estos materiales que además son susceptibles de que pues, les llegue algo, ¿no? Que los invada, una bacteria, un hongo, algo que los afecte. Eso nos hace admirar eso todavía más, Antonio. Gracias por compartirlo con el público de Canal 22. Pero, ¿tu museo es público o es privado? Es un museo privado. ¿Es de la familia de Edward James? Ese territorio es de Plutarco Gastelum, que es el hijo del que fuera administrador y gran amigo de Edward James. Y la iniciativa de poner el museo la hace junto con Mario César Ramírez, que es un empresario mexicano que está invirtiendo parte de su capital en este proyecto. ¿Ustedes viven del boleto de 100 pesos o reciben algún apoyo gubernamental? No, vivimos completamente de lo que paga el público para ver el museo. Oye, pero ¿qué pasa
con la experiencia museográfica. Ahora me ha tocado, y me encanta, Sí. esta cosa como inmersiva, obvio, vas, te tomas 45,000 videos y selfies y brincas y ya sabes. ¿A poco tú tienes algo parecido? Sí, tenemos una sala audiovisual. Imagínate un cuarto donde todas las paredes tienen una proyección. Entonces tú volteas todo a tu alrededor, 360, y está una experiencia audiovisual que es un recorrido por la mente de Edward James. Entonces está lleno de referentes de lo que hay en el Jardín Surrealista, de los cuadros de sus amigos y artistas patrocinados, digamos, por él, como Salvador Dalí, René Magritte, Leonora. Entonces, ese se lo recomiendo mucho, creo que es casi único en el país que esté de forma permanente en una sala tan grande. Es que además se ve hermoso. Aquí lo tenemos en este momento en pantalla y sí, es incluso, yo te diría, superior a muchas experiencias inmersivas que de repente entran y salen de la Ciudad de México. Pero además, donde te cobran una fortuna por el boleto. Claro. O sea, es un boleto de más de 300 pesos con una experiencia que te dura 20 minutos, de las cuales apenas te tomas una foto medianamente buena. Y aquí yo estoy viendo que vives la experiencia surrealista. No, hombre, y es permanente, ¿qué es la diferencia? Porque hay unos proyectos muy grandes que se han hecho, que vienen aquí a la Ciudad de México, como dices, pero no están todo el tiempo, ¿no? Y esta sala ya lleva ahí desde hace unos 6 meses, por ahí más o menos, desde que abrimos el 22 de diciembre, no es menos tiempo, es cuando se instaló la sala inmersiva. ¿Por qué tenemos que ir a Xilitla, a tu museo, cuando tenemos más de 180 museos en Ciudad de México o por toda la nación? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, motívame. Yo creo que el jardín escultórico y el museo, esa experiencia completa, nos hace comprender el surrealismo. Es una experiencia bastante divertida, puede ser reveladora. Hay quienes van al jardín y se admiran tanto, tienen una experiencia como casi diría yo espiritual, ¿sí?, o de revelación, porque es un lugar único, como mencionábamos. No va uno tanto ahí como pensando en datos o en, ¿sabes?, como en una justificación histórica, sino que él inventó una especie de experiencia inmersiva con su jardín, ¿no? Y luego el museo te ayuda a comprender al personaje, que fue escritor, que fue colaborador de los artistas surrealistas, su historia familiar, su historia con Xilitla y los moldes que les permitieron a ellos pues crear las estructuras, porque él lo que hacía era llegaba y les hacía un dibujo, o les enviaba una postal desde la India con una fotografía de alguna columna, ¡qué barbaridad!, o de un templo griego, o de lo que se enfrentara, porque él se la vivía viajando, ¿no? Y la gente en Xilitla, los carpinteros, los constructores, tenían que interpretar los dibujos y convertirlos en una estructura real. Tú imagínate, hay dibujos donde la estructura que él plantea, la gravedad no permitiría que la construyeras así. Entonces ellos tenían que pasar por una serie de adaptaciones hasta llegar a algo que se pudiera construir. Zonas arqueológicas, bueno, tenemos decenas en México. ¿Existen más zonas surrealistas en el planeta Tierra como esta? Porque yo lo veo hasta en los aeropuertos. Sí, fíjate que lo que tiene de particular es que fue un miembro honorario, vamos a decir, del surrealismo, porque no era propiamente del grupito, pero era de los mecenas principales, colaborador. También con Dalí, por ejemplo, hizo el teléfono langosta o el sofá en forma de labios. Sí. Y entonces que haya hecho él el jardín, como que sí pertenece todavía al movimiento. Hay otros lugares muy interesantes en el mundo, en Bomarzo, está el Jardín del Tarot, hay otros jardines, digamos, más o menos surrealistas, o en Axtla está también el Castillo de la Salud, ¿no?, que es otro lugar que se puede visitar cuando uno va a Xilitla, pero no son propiamente surrealistas. Entonces creo que este es el que sí de verdad se le puede llamar surrealista 100%. A mí, bueno, yo podría estar toda la noche hablando de esto porque soy muy fan de la vida. Y cuando uno va a estos espacios, aprecia la vida, aprecia el arte, aprecia el surrealismo, pero pues ya sabes cómo son los tiempos en televisión, ¿verdad? Antonio, mirando a la cámara, ¿con qué nos despedimos? Pues yo quisiera invitarlos a que visiten Xilitla, es un lugar maravilloso, que conozcan el Jardín Surrealista, que es una joya a nivel internacional, que conozcan sobre el surrealismo, porque dejó también en México pues, grandes obras, que podemos conocer algunas aquí en la Ciudad de México,
y que visiten el Museo Edward James, que ahora nos narra la vida de este gran personaje que cambió pues, la identidad de Xilitla para siempre. Antonio, muchas gracias por venir desde Xilitla, nada más a esto, un placer, un honor. Por ahí nos tendrás como turistas muy pronto y usted, por favor, quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.